¿Qué tal amigos? Bueno, lamento el inconveniente ayer para grabarles el tramoyero, pero es que a veces las fallas técnicas son terribles. Y bueno, hoy la revista Semana aparece con un titular en donde habla ya no del porvenir de una ilusión, el célebre texto de Sigmund Freud, sino de la caída de las ilusiones políticas. Se refiere a las elecciones del Polo Democrático Alternativo cuando se convirtió en una esperanza en el 2006 y luego a los agarrones del Partido Verde Nuestro colombiano. Partido que de verde, de ecologista, pues ya lo sabemos todos, tiene muy poco. Pero antes de referirme específicamente a ese contexto, a la caída de las ilusiones, todo eso muy entre comillas, quiero hablar brevemente de las protestas en España, protestas que contagiaron a muchas ciudades de ese país y que fueron violentamente atacadas, violentamente reprimidas por el orden político, un orden político socialista que no ha sabido entender a los jóvenes manifestantes que con grato fervor, pues obviamente se refirieron a su inconformidad y a su crítica a los políticos. Lo que ocurrió en Madrid es que en buena medida ya los jóvenes no creen en ningún político de cualquier pelambre, ni de derecha ni de izquierda. Simplemente los políticos han sido vistos como unos vendedores de ilusiones incapaces de cumplir lo que prometen. Y esto es patético pero al mismo tiempo muy real, porque ellos no han sabido leer los signos de los tiempos y porque la gente pide democracia real ya, pero esa democracia real ya evidentemente es una impostura, lo que se constata en el día a día, y asistimos en Europa a una suerte de berlusconización del campo político que es bastante dramático. El viernes tuve la ocasión de dialogar con Ángels Barceló en hora 25 y con dos analistas, otro desde España y uno desde Argentina, a propósito del protestar, a propósito de las protestas y a propósito de ese derrumbamiento del campo político paulatinamente, en donde la gente pide sentido y la respuesta de los políticos son normas. Una respuesta bastante patética que se da a diestra y siniestra. Y sin embargo, por múltiples grietas el deseo de algo nuevo, de algo que permita un mínimo de cohesión social, un mínimo de justicia social, se seguirá colando a pesar de que se reprima, como en Cataluña, al movimiento de jóvenes que se tomaron una plaza, ¿no es cierto? Y a pesar de que se pretenda penalizar el deseo, porque obviamente las redes sociales lo que han logrado es ser un gran canal para que múltiples deseos, no solo de democracia, se difundan a lo largo y ancho del planeta. Bien, pero cerrando ese paréntesis, quiero hablar obviamente de esa controversia entre Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. Es muy desafortunado lo que ha hecho Lucho Garzón como, no sé si mediador, pero sí como vocero, en el sentido de decir que Antanas no solamente es patrimonio, que él no es el único honesto, que los demás también lo son. Bueno, tiene su derecho el señor Lucho Garzón de decirlo, pero lo patético es ver la manera tan fehaciente como abraza al señor de la nariz aguileña y de la voz delgada y tipluda Juan Lozano, señalando que la política es de alianzas, que la política es de asociaciones, que el partido de la U no es solo de Uribe, sino del presidente Santos. Evidentemente lo que se está viendo con la alianza Peñalosa-Uribe o Peñalosa-U, digamos lo matizado con Lucho Garzón, pues es de que obviamente solitos los verdes no podrían conquistar la alcaldía, pero entonces lo que prevalece es el cálculo electoral por encima de las razones, de los principios éticos que tanto movieron a la ola verde convertida, según Antonio Caballero, en un charco. Y están obviamente las reacciones del senador Sudarsky, que ya no acompaña la campaña de Peñalosa porque siente que no hay confianza. Entonces los dos polos están clarísimos dentro de los verdes. El polo democrático ya se derritió, pero dentro de los verdes está clarísimo, de un lado los peñalosistas y de otro lado los mocusianos, obviamente con una fuerza feroz los peñalosistas. Recuerden que la ola verde empezó mal convirtiéndose en partido verde cuando encabezó la lista al Senado esta senadora Verdosa, la disque defensora de los niños, que no hace sino gritar y tener unas políticas de derecha ramplonas que con su populismo se va a perpetuar en el Senado.
pero sin ella no se hubiese arrastrado a los demás de la lista. Bueno, el representante Prada Gil también se lanza en ristre contra Antanas, diciendo que son 5 gatos que forman un sindicato y que esos son los que están peleando dentro de la disidencia verde. Antanas en su cuenta de Twitter dice: quiero demostrarle al representante, que tal senador Prada Gil, que toca guitarra mamerta. RCN, cuando lo premió, pues salió ese capitulito del representante Prada Gil en su barrio tocando guitarra nostálgica de la revolución. Muy simpático ese cuadro, pues demostrarle si son 5 gatos los del sindicato, los de la disidencia. Pero más allá de eso, y de que Peñalosa esté en Europa, y de que no haya dicho nada, de que maneje todo muy diplomáticamente, aquí se asoma Gochito Cuantró, le damos la bienvenida a esta emisión del Tramoyero. Entonces, más allá de eso, obviamente tenemos que la controversia Peñalosa-Mockus lo que está mostrando es que a Antanas lo quieren tratar como un mueble viejo, y eso sí es patético. Ante esa situación, si sigue así, si las diferencias no se resuelven y no se resuelven con acuerdos realmente éticos, realmente programáticos, dijéramos como debe ser, pues no le queda otra a Antanas Mockus que salirse de ahí. Seguir siendo ya no visionario, sino revisionario, y ¿por qué no? Una alternativa que planteo en este tramoyero: apoyar la candidatura de Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá. Y digo la de Gustavo Petro porque obviamente la Chilindrina Parodi pues no alcanza, no aguanta todavía. Ella nos enrostra su maestría de Harvard y hablando de porcentajes, de cifras, pues no convence tanto todavía. Es una muy buena encarnación de la clase media que se promueve, digámoslo así, pero hasta ahí. Y sus gafas, pues muy particulares, por eso hace que uno la llame Chilindrina Parodi, que tiene que ver en alguna medida con una cierta parodia, pero muy preparada ella, podría ser una buena directora del IDU. No creo, dentro de su espectro más centro-derecha, que se le uniera a Gustavo Petro. Sin embargo, sería una excelente triada: Antanas apoyando a Gustavo Petro más la Parodi uniéndoseles. Eso sería una confrontación muy bonita, pero en caso de que no se diera, de todos modos vamos a tener a Gustavo Petro versus Enrique Peñalosa. Le sacará nuevamente a la palestra pública la cuestión de las losas de Transmilenio, que se agrietaron y se seguirán agrietando por toda la Caracas, y que eso no tiene remedio. Pero, de otro lado, sí hay un valor bastante cívico en Gustavo Petro, no solamente el coraje de haber denunciado a todos los de la parapolítica cuando fue senador de la República, sino haber denunciado a su propio copartidario Samuel Moreno desde el Comité de Ética del Polo Democrático Alternativo. Se salió de ahí, lo hizo bien, y ahora tiene la opción de realmente encarnar una persona muy honesta, que puede ser un gran ejecutor y un gran ejecutivo, ¿por qué no? Lo puede demostrar muy bien, y los ciudadanos bogotanos le pueden dar la oportunidad, y de paso le bajamos la arrogancia a Enrique Peñalosa. No digo que Enrique Peñalosa no sea un excelente burgomaestre, el problema son las alianzas que finalmente se traducen en puestos, en componendas, en todo lo que todos ya sabemos y que no lo podemos negar. Entonces, bueno, veamos a ver qué pasa. No sé si Antanas se conforme con ser un sabio inspirador de comerciales de televisión por la legalidad, que lo consultan solamente para esas bendiciones, o si definitivamente dice: no, me voy, non rien de rien, non je ne regrette rien, como dice la Piaf, no nada de nada, no me arrepiento de nada. Y todo comienza entonces correspondiéndole a Gustavo Petro, quien fuera el primero que lo aconsejó después de bajarse los pantalones en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, de que se lanzara a la alcaldía de Bogotá, y lo logró. ¿Por qué no apoyar a Petro después de que lo trataron como trapo viejo en la ola verde y con él no hubo alianzas? Bueno, ahí puede haber una reconciliación, sobre todo si se ve que con Peñalosa de algún modo se estaba conviviendo, no tanto con el enemigo, pero sí recuperemos la raíz latina con el inimicus, con el que definitivamente se comunicaba por teléfono muy constantemente con el expresidente Uribe, en ese entonces presidente, en campaña a favor de Santos. Bueno, esa es la misión de este tramoyero, veremos a ver qué da, y pues a futuro seguiremos hablando de más imposturas e impostores en este espacio, todos los sábados, como de costumbre. Ya con iPad las cosas se mejoran. Nos vemos en otra entrega. Muchas gracias.